Bienvenidos sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos espero que se encuentren bien. Si no se encuentran bien, de todas maneras ya saben que siempre hacemos una oración por todos los que están lejos, los que están cerca, todos nuestros hermanos, incluyendo los que van a venir. Que nosotros todavía no nos contamos como nuestros hermanos, pero el Señor ya los contó desde antes de la fundación del mundo. Porque Él decidió escogernos a nosotros sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, ni bueno ni malo. Y Él decidió este sí, este otro no, este sí y este otro no. Eso nos da a nosotros, no por méritos, sino por gracia, el derecho o el poder ser hechos hijos de Dios. Para esto el Señor Jesús tuvo que venir, sufrir como nosotros no queremos sufrir, ser humillado como nosotros no queremos ser humillados. Él, no pudiéndose humillar más, se vistió de lavapiés, que es el empleo más humilde que tenían los sirvientes, los esclavos. Un esclavo de los más abajo, que no sabía hacer absolutamente nada, era entrenado para lavar los pies. Y era puesto en la puerta, y todo el invitado que llegaba, él tenía que lavarle los pies. Dice hermano Branham, y esto es verdad, era el empleo más bajo que había. Más que el de las mujeres que ven, sí, más bajo que eso, porque ellas eran libres, ellos no eran esclavos, y aparte de hacer eso. Bueno, el Señor se humilló a ser el siervo de los 12 apóstoles, el siervo de pescadores, el servidor de pescadores, el servidor de mujeres malas, de hombres malos, el servidor de hombres avaros, de hombres pobres, sin nada, de leprosos, de enfermos mentales, de todos ellos. El Señor no despreció a nadie. Se humilló a tal grado de no tener una casa para dormir. Si Él tenía que dormir en el monte, dormía en el monte. Si tenía que hacerlo en una cueva, lo hacía en una cueva. Si tenía que hacerlo en una barca, lo hacía en una barca. Él nunca se quejó. Él nunca se quejó. Él nos amaba tanto que todo lo soportó por nosotros. Amén. Y Él nos pide lo mismo, que le amemos de esa misma manera y que nos amemos los unos a los otros de esa misma manera. Porque dice que esta es la señal de sus discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros como yo los he amado. Sí, este es el amor divino, el amor que no tiene envidia, el amor que no busca lo suyo, el amor que no es egoísta, el amor que busca el bien de todos y no solamente el propio. Ese amor que se toma del manto del Señor Jesús para sanar sus enfermedades. Ese amor que es capaz de dar todo por un hermano, ese amor que es capaz de soportar los insultos, los golpes. Ese amor que vino a darlo todo. Aún para los desagradecidos. Por si acaso se arrepentían. ¿Me entienden? Porque dicen los hermanos creyentes de todas las religiones, es que todos somos hijos de Dios. No, Dios escoge sus hijos. Todos somos hechura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Dios nos hizo a todos, sí, pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, fíjese lo que está diciendo, para que todo aquel que en Él crea, y el que crea escucha y cree, ¿cierto? Entonces, escucha, cree
aprende y hace. O sea, tiene disposición y hace lo que se le dice. Por eso el reproche del Señor Jesús. ¿Para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo digo? ¿Ya me entendieron? Este es pues el reproche de nuestro Señor para todos los que no creen. Porque dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no salvé a tantas personas? ¿No te traje tantas personas delante de ti? Y yo les diré, no te conozco. Apártate, obrador de maldad. ¿Por qué maldad? ¿Es maldad traer personas a Cristo? Si Dios no te mandó, sí. Me gustaría que escucharan o que leyeran el mensaje del hermano Branham que se llama Haciendo servicio a Dios fuera de su voluntad. Sí. ¿Por qué? Porque Dios ordena a los sacerdotes, Dios ordena a los pastores, Dios ordena a los evangelistas, Dios ordena a los profetas. Nadie más tiene derecho de hacer la obra que Dios no le encomendó. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces va alguien y se cree pastor y comienza a convencer gente. ¿Cómo convencerás a alguien si tú mismo no estás convencido? ¿Cómo harás que otros crean si tú no crees? ¿Cómo harás que otros le sirvan a Dios si tú no le estás sirviendo a Dios? Tú te estás sirviendo a ti mismo, porque tú vas a predicar lo que tú quieras. No, pero voy a predicar la Biblia. Hermanos, hay millones de gente que predica la Biblia. Pero la palabra de la Biblia tiene una revelación. Y el Evangelio de Jesucristo es revelación de Dios mismo. Amén. Él es Dios mismo, revelándose a nosotros. Él es el verbo de Dios, diciéndonos los misterios escondidos en cada palabra de la Biblia. Si nosotros no sabemos entender a los profetas, no podemos entender los misterios. Si nosotros no podemos, si no somos enviados de Dios, no podemos entender a los profetas. No podemos recibir la revelación. Si Dios envía a un maestro, Dios tendrá que enseñarle matemáticas y todo lo demás. Si Él envía a un maestro en la palabra, si Él envía a un maestro en la ley, entonces ¿qué tiene que aprender ese maestro? La ley, lógicamente. ¿Y un maestro en el Evangelio? Entonces nada de que la teología y que la hermenéutica, y eso son puras tonterías. La verdad dicha, son puras tonterías. Pedro ni tenía hermenéutica, ni tenía ningún estudio. Era, como decía mi abuelito, era mostrenco, no estaba marcado. Era lírico, no, él fue enseñado por el mejor maestro del mundo, del universo. Él fue enseñado por el Señor Jesús, no era lírico. ¿De qué estamos hablando entonces? De que cuando aprendes con un verdadero maestro, entonces tú eres verdadero. ¿Cierto? ¿Y quién titula a los maestros del Evangelio? No un instituto bíblico. Ellos ni siquiera saben lo que enseñan. Porque fíjense una cosa es entender la letra, otra cosa es oír la palabra, otra cosa es ver una palabra hecha. ¿Me entienden? La palabra viva. Se los explico. Por ejemplo, ya les he hablado de esta cosa. No es para presumir, es para indicar nada más. Se puede decir otra cosa. Esta cosita que está arriba, digamos Un día yo dije, yo puedo hacer uno de esos. Y luego me fijé más o menos cómo estaba y luego dije, sí puedo. No es igual, claro. Por cierto, tenía otro más grande, más alto, más bonito, que no me acuerdo dónde quedó. Entonces, yo dije, sí puedo, y lo hice. ¿Ya me entienden? Pero fue mi idea pensada, fue mi palabra pensada, entendida y hecha. ¿Qué veo aquí? La manifestación de un pensamiento
pensamiento, ¿ya me entienden? De creer que podía hacer ese pensamiento, realizar ese pensamiento, y dije, voy a hacer la palabra, hacer, y ahí está. Puse manos a la obra, y ahí está. Es un pensamiento vivo, es una palabra viva. ¿Ya me entendieron? Ok. La palabra viva se manifiesta, se los explico otra vez, pero ahora en la Biblia, con un texto de la Biblia, con un pasaje de la Biblia. Había una mujer que tenía como 18 años consagrada. Sí, ella no paraba, su problema es. Y ella pensó y dijo, si tan solo tocara el manto del Señor, yo quedaría sana. ¿Qué fue? Un pensamiento. Luego fue una palabra. Luego ella creyó esa palabra, por eso fue. Y luego hizo la acción. Tocó el manto del Señor. ¿Qué sucedió? Se manifestó la palabra. ¿Ven? Entonces, no es la palabra muerta porque la letra es muerta. Si no se vivifica, si no se le da vida. ¿Y quién le da vida a la palabra? Pues el Espíritu de la palabra. ¿Y quién es el Espíritu de la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no conocemos al autor de la ley, ¿para qué seguimos la ley? ¿Me entienden? Pero el que hizo la ley es poderoso para ejecutarla, porque una ley no es para salvar. ¿Sabían ustedes eso? Quizás es para salvar a otros, pero no para salvar al que lo infringe, al que está bajo de ella. La ley se hace para castigo. Dígame una ley que sea para gozar la vida, para hacer lo que nos dé la gana. No, las leyes se hacen para acotarlo a uno, para detenerlo a uno, para restringirlo. Entonces la ley nos obliga a pecar, como dijo Pablo. Sí, prácticamente sí. Porque donde antes decía no pases, donde antes no decía no pases, no decía nada porque no había ley. Y entonces no había una frontera que te prohibiera pasarla. Y tú pasabas y no era ningún problema. Pero cuando hubo una ley, pusieron una frontera. Y entonces se acabó la pasada. Y el que pasa es castigado. ¿Cierto? Ahora te dicen, hay otra ley. Puedes pasar, pero tienes que tener un pasaporte, un permiso para pasar. Si no traes ese permiso, eres castigado. ¿Cierto? Solamente con el permiso no eres castigado. Con otra ley inmunizas un poco esta, pero no la quitas. ¿Ya me entienden? Cada año con el Cordero inmunizaban un poquito la ley del pecado. ¿Ya entendieron? Pero no lo quitaban. Con el Cordero natural. Era hasta que viniera quien cumpliera la ley para que quitara la ley. ¿Y quién puso la ley? ¿El Padre o el Hijo? ¿Ustedes qué creen? Me dijo el hermano, perdónenme, que no los ponga, que no les haga preguntas así. No que no se las haga, sino que no los es que, ¿cómo le decimos? Casi no. Ya me hace muy difícil no hacerles preguntas, porque necesito, como dijo alguien, necesito ver qué tanto saben. Los maestros dicen eso. ¿Verdad que sí? Bueno. Quien puso la ley fue el Padre, ¿cierto? ¿Quién la dio? El Señor Jesús. El Señor Jesús la dio. ¿Quién la puso? El Padre. ¿Quién la dio? El Señor Jesús. ¿Quién dio la orden de que se hiciera la tierra? El Padre. ¿Quién la hizo? El Señor Jesús. ¿Quién dijo hagamos al hombre? El Padre. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. Estoy hablando del Padre y el Hijo, ¿sí? Ok. Ahora, no los relacionen cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando del Padre. Cuando estamos hablando de Jesús, el Hijo, estamos hablando del Hijo del hombre humano, ¿sí? Para que no se reburujen. Porque luego hacemos una relación y decimos, pues es el mismo. Sí, es el mismo cuando lo llamamos Señor Jesús y Cristo, porque Él es el todo. Sí, es Dios en ese cuerpo. Pero cuando hablamos de el Señor Jesús, nada más Jesús, entonces estamos hablando de el Hijo de Dios.
Sí, también es Dios, pero estamos hablando del hombre humano, para que se entienda esto claro, de la carne pues, de la carne de Dios, si quiere llamarlo así. Porque aquel cuerpo de ángel era el ángel del Señor. Entonces este sería la carne del Señor, pues, ¿sí? O el hombre del Señor, se puede decir así. El hombre donde Dios moró, el templo de Dios pues, como usted quiera verlo. Entonces, el Señor, Dios, es el pensamiento ejercido. El Señor Jesús es el ejecutor de la palabra, el que dice la palabra, el que la pone. Y luego a nosotros, que somos su cuerpo espiritual, ¿ya me entendieron? Nosotros que somos su cuerpo espiritual tenemos que ejecutar la palabra que el Señor dijo. Mientras Él estuvo en la carne, Él mismo era el decidor y ejecutor de la palabra. ¿Sí me expliqué? Ok. Otra vez, un pensamiento se genera en la mente, ¿sí? La mente general, o la mente más grande que existe en todo el universo y en toda la eternidad, es la de Dios. Es Dios, ¿sí? El Espíritu Santo. Ahora, pero es nada más el Espíritu Santo, no, Él es cierto Espíritu. Entonces vamos a decir el Eterno, porque el Eterno es el gran Yo Soy. El gran Yo Soy es: yo soy eterno, yo soy amor, yo soy justicia, yo soy sabiduría, yo soy santidad, yo soy verdad. ¿Cuántos llevamos? 7. ¿Todos esos son eternos o no? Todo lo que dije, piensen, verán. Todo esto es eterno. Ninguno de esos tiene fin, ninguno de esos espíritus tiene fin. Por eso Él es el eterno, el gran Yo Soy. No yo era o yo seré, es el Yo Soy, todo el tiempo, toda la eternidad. Bueno, Él genera un pensamiento. Y ese pensamiento lo generaba en Jesús, el hombre. Y Jesús decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, o lo que el Padre me dice, me ordena. ¿Quién ordenó la ley? ¿Quién pensó la ley? ¿Quién ordenó la ley? El Padre, el Eterno. ¿Quién la dio? Jesús, el Señor. ¿Sí? Ahora, ya era Jesús. Antes que Abraham, yo soy, dijo el Señor Jesús. ¿Cierto? Bueno, ¿y cuándo vemos al Señor Jesús? Entonces fue puesto el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Quién se paseaba con Adán? El Señor Jesús. ¿En cuerpo de carne? Sí, en cuerpo de carne ya. ¿Sí? Ahora, no había nacido, pero podía transformarse en cuerpo de carne. Usted dice: pero los ángeles no pueden. No, pero Dios sí puede. ¿Y quién dijo que los ángeles no? Si Dios les da el poder y el permiso, lo hacen. Un ejemplo: 2 ángeles acompañaron a Abraham a visitar perdón. 2 ángeles acompañaron al Señor Dios a visitar a Abraham. ¿Cierto? Esos 2 ángeles bajaron a Sodoma y a Gomorra, ¿cierto? ¿Eran de carne o no eran de carne? Pues comieron. Entonces sí eran de carne. ¿Y el Señor era de carne? Pues comió. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando el Señor dio los diezmos a Melquisedec, ¿quién era este Melquisedec que ni tenía principio de días ni fin de días? Era Dios. El Eterno, porque no tiene ni principio de día ni fin de días. Era Dios. Entonces el cuerpo, ¿quién era? ¿Qué cara tenía? La misma del Señor Jesús, sino como lo reconoció a Abraham cuando lo visitó. ¿Ya me entendieron? Ok, entonces ya caminaban con nosotros, sí, desde el tiempo de Adán. Antes que Abraham, yo soy, dijo el Señor Jesús. ¿Ya me entendieron? Es así de sencillo, ok. Ya tenemos allí cuadrado quién da la orden, quién la ejecuta, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dijo: sea la luz, fue su cuerpo de ángel. Y a través de él creó todas las cosas. ¿Quién era ese cuerpo de ángel? Igual, el mismo es el Señor Jesús. Nada más que no de carne, sino angelical. Es lo mismo.
El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Creador. ¿Quién era este? El ángel de Jehová. Otra vez volvemos a lo mismo. Sí, y entonces dijo Dios, sean las aguas, y luego se oyó la voz que dijo, sean las aguas, y ¿quién es la palabra? Jesús nuestro Señor. Sí, separó las aguas de las aguas, etcétera, etcétera. Todo fue creado por Él. San Juan 1:1, ahí lo dice bien claro. Y todo fue creado por Él, y sin Él, nada de lo que es hecho, fue hecho. Amén. Es el ejecutor de la palabra. Bien, entonces nosotros tenemos esa palabra que es poder. La palabra es poder. ¿Poder qué? Hacer lo que decimos, ejecutar lo que se dice. ¿Ya me entienden? Porque el que dice y no hace es mentiroso. ¿Sí o no? Amén. El que dice y no hace es mentiroso. Porque su palabra es vana, porque no tiene la obra, no hizo la obra, porque dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. ¿Ya entendieron? Entonces es mentiroso. Entonces, para justificarnos, porque nos queremos siempre justificar nosotros mismos, no esperamos que Dios nos justifique. Para tratar de justificarnos, entonces decimos otra mentira. No, es que se me estaban quemando los frijoles, no es que eso, no es que el otro, lo que sea. ¿Para qué? Para justificarnos. Delante de las personas nos podemos justificar y necesitamos hacerlo. ¿Para qué decir mentiras? Porque delante de Dios no nos justificamos. Es delante de Dios que nos necesitamos justificar nosotros, pero no podemos. No podemos porque nosotros no podemos ser justos delante de Dios. Entonces Él es el que nos justifica a nosotros. ¿Ya me entendieron? Cuando Él nos justifica, entonces somos justos. Como Job, sí. Porque Dios nos justifica. Nosotros a nosotros mismos no podemos justificarnos ni perdonarnos los pecados. Así como decir yo me perdono mis pecados, ya soy santo. ¿Es verdad eso? No funciona. Entonces, yo soy justo delante de Dios. ¿En verdad lo soy? Si Dios no me justifica, no. ¿Ya me entendieron? ¿Qué puedo hacer entonces yo mismo por mí mismo? Decir, ¿yo me di mi propia vida? No. ¿Yo me hice mis manos? ¿Yo me hice mis pies? Nosotros sin Dios no podemos nada. ¿Ya entendieron, verdad? Ok. Por tanto, necesitamos a Dios y Dios no nos necesita para nada a nosotros. Así que Él nos escoge y Él nos enseña. Nos llama y nos enseña. La obra completa es, te hablo, tú crees, te enseño, tú haces, listo, eres mi hijo, te vas conmigo. ¿Sí? Él nos llama para justificarnos, nos hace justos. Sí, quiero tantito. Entonces nos hace justos, como quiera se va a ver, hermano, no se preocupe. Entonces Él nos justifica y luego a través de su palabra de verdad nos santifica. Cuando ya somos santos, pues, entonces Él nos escoge, nos aparta para Él. Sí, ya esto se escribía Pablo a los santos en Corinto, a los santos en Éfeso, a los santos, fíjense en sus cartas. Sus cartas son enseñanzas, como estos estudios que yo a veces les hago a ustedes. Y es para que aprendan cómo Dios quiere, Dios es tan bueno con nosotros que nos ha dado todo. Y nosotros no queremos darle nada, porque nosotros somos egoístas, tenemos ese problema. Y yo no me voy a humillar ante cualquier persona. Y yo no me voy a rebajar a hacer eso. No, yo no voy a andar detrás de fulanito. Pero si Dios te dice algo, tú pierdes más que Dios no pierde nada. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Me doblego? No. Si eres demasiado orgulloso no te puedes doblegar. Porque tu orgullo se impone a lo que dicta tu corazón. Y es más grande tu orgullo
que tu amor a Dios. Y entonces tú no puedes hacer nada. Hagas lo que hagas, vas a fracasar porque no tienes suficiente amor a Dios o por Dios para seguirlo. Si tú hubieras estado en el tiempo de Jesús cuando lo iban a crucificar, tú no hubieras ido hasta el Calvario, tú te hubieras devuelto de la puerta. Depende del tamaño del amor de Dios. Y el amor de Dios, el amor a Dios, ¿tiene tamaño? No es tan grande como uno quiere. Lo que sí tiene es fuerza. Y la fuerza del amor a Dios debe ser más fuerte que la que sostiene este mundo, que la que sostiene todo el universo. Porque por amor, Dios hizo este universo para nosotros. ¿Sí me entienden? Porque después de estas cosas seremos herederos juntos con el Señor Jesús. Que Él será nuestro hermano mayor, el primogénito. Seremos herederos junto con Él de todas las cosas. ¿De qué es dueño nuestro Señor Jesús? Pues nosotros también lo seremos. Y esa es la oferta que Dios nos da de gratis. Primero, nuestra vida eterna. Segundo, cero problemas. Una vida feliz. Una vida eterna feliz. Usted no tiene que andar a prisa. No tiene que estar corriendo para nada. No tiene que estar llorando. No tiene que estar pensando qué comeré mañana. No tiene que trabajar. No tiene que... Usted trabaja porque quiere. Usted hace todo lo que sea porque quiere. Por amor a Dios. Por amor a sus semejantes. Para eso nos hizo Dios. ¿Para qué hizo Dios al hombre? Para labrar la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Qué es labrar la tierra? Cuidar la tierra. ¿Es usted tierra o no es usted tierra? Entonces yo debo de cuidarlos a ustedes, ¿sí o no? ¿Ven? ¿Debo de cuidar la fauna? En lo posible sí. Pero ¿a quién ordenó el Señor Jesús? Cuida de este. Él platica, por último, para irnos a la comunión. Él platica este pasaje. Había una vez un hombre que lo agarraron los ladrones en un camino, retirado, lo golpearon y le quitaron su dinero y lo dejaron herido. Y pasó un sacerdote, que era de lo más bondadoso que había, y le sacó la vuelta. Y luego pasó un judío, igual que el judío, que eran hermanos, que eran semejantes, y le sacó la vuelta. Pero luego pasó un samaritano con los que no se llevaban ni se hablaban, aunque se eran hijos de Jacob también, pero tenían años de controversia. Y viéndolo tirado se conmovió, y luego fue y lo vio que estaba herido, le puso aceite en las heridas, le limpió las heridas, le puso aceite y lo vendó, le puso vendas, le puso lo que pudo, lo subió al asno, a su burrito, y lo llevó al mesón, a su burrito o lo que fuera, y lo llevó al mesón. ¿Qué es el mesón? Era una posada, lo que hoy llamamos posadas de camino, un hotelito de camino. Y luego llegó y le dijo al posadero: ten, cuídamelo, y le dejó dinero, le dijo: ten, cuídamelo, cuando yo regrese te pago si te debo algo más. O sea, estuviera el hombre o no estuviera, ¿sí? Hazme ese favor. Y sí, dice entonces el Señor Jesús, pregunta, porque alguien le preguntó quién es mi prójimo, ¿sí? Y entonces le dice: ¿cuál te parece de estos tres que fue el prójimo del herido? Dice: pues el samaritano. Dice: pues ve y haz tú lo mismo. Para eso nos hizo el Señor. Hay alguien que me decía: es que mi vecino me cae mal. Sabes que tus hermanos viven bien lejos de ti. Si se está quemando tu casa, no van a venir a ayudarte tus hermanos. Es tu vecino, tu hermano que está allí, el más cercano. Cuando tú estás en aprietos, tu vecino es el que te va a ayudar, nadie más. Si tú te quedas adentro de tu casa incendiándose, ¿quién crees que va a hacer la lucha de sacarte? Tu vecino. ¿Quién crees que le va a llamar a los bomberos de volada? Tu vecino. ¿Quién crees que a lo mejor va a agarrar un hacha y te va a tumbar una pared con tal de sacarte? Tu vecino. Porque para cuando lleguen tus hermanos, tú ya eres carnitas asadas. ¿Ya me entienden?
Por eso Dios nos puso los vecinos así, cerquitas. Por eso dice Pablo también, mantén la paz con todos, de ser posible. Amén, amén. Porque cuando tú vives en paz tienes muchos vecinos. Amén. Así que sean todos, dice el Señor Jesús, amen y no maldigan. Ayuda a todo el que puedas ayudar si te es posible hacerlo. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando des, no hagas tocar trompeta delante de ti. No andes diciendo, no, es que yo ayudé a fulano, no, es que yo ayudé a sutano. Porque al hacer tu publicidad estás humillando al que ayudaste. Esa es una falta. Y la otra falta es que te estás dando ínfulas de que eres bueno. Y entre nosotros no hay buenos más que el que Dios decide que es bueno. Sí. Y bueno es el fiel, el hombre fiel, porque eso viene a buscar Dios. Hombres y mujeres fieles a Dios. Él no viene a buscar buenas gentes. Él nos hace buenas gentes. Nosotros creemos que somos buenas gentes, como me decía un hombre. No, yo ni pecados tengo. Yo soy buena gente. Yo me llevo bien con mi vecino. Yo si llega un hombre a pedirme un taco, yo se lo doy. Si llega a pedirme agua, yo le doy. No, pues qué buena gente es usted. Pero ¿sabe qué? El sacerdote que condenó al Señor Jesús, el sumo sacerdote de Israel, era más buena gente que usted. Sí, sí es verdad. Sí, sí es verdad. Sí. ¿Y por qué el Señor Jesús no lo agarró de apóstol? Porque no era buena gente. Para los demás era buena gente. Para él, para Dios no. Sí, entonces fidelidad es lo que Dios nos pide. Amén. ¿Y por qué hablaba yo de renovar votos? Porque renovar los votos es fidelidad, es comprometernos con Dios a serle fieles. No es otra cosa más que nuestro compromiso con Dios, porque Él de gratis nos ha dado todo. ¿No podemos nosotros acaso serle fieles? Por amor a Él, por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestras familias. ¿Me entienden? Porque todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. Y todo lo que consideramos que podemos hacer hacia adelante, el futuro, está marcado por Él. Si Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, ¿qué debes de hacer? Honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Verdad que sí? Si Él dice, obedece esto y te irá bien en la vida, pues obedécelo. Si dice, haz esto, brinca este charquito, ¿para qué, Señor? ¿Qué te interesa? Tú bríncalo. Cree y ejecuta la palabra, cree y hazla. Escucha, entiende, cree y hazlo. Son 4 condiciones sencillitas. Amén. Dios les bendiga. Vamos entonces a tomar la comunión. Primero, estaba pensando que estaba desde acá, porque no, pues me hago para acá para que no me vean, no, pues ahí ya está. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y luego lo entregó para que fuera dado a todos. ¿Tú vas a estar aquí? Sí, gusta así. Tú vas cortando un pedacito de aquí, se lo vas dando al hermano Frank. Y dijo, coman todos de él, este es mi cuerpo que por ustedes es destrozado. Bendícelo, Padre Santísimo. Este es el pan de nuestra comunión, el cual representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. También tomó la copa, la bendijo y dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. No, que no beban todos de él, porque no lo beberé yo más hasta que lo beba junto con ustedes en el reino de los cielos. Padre Santísimo, nosotros oramos por este vino para que tú lo bendigas, Señor, y para que sea así, Señor, renovando nuestro pacto, o tu pacto con nosotros, este pacto de gracia, en que tú has prometido que lo beberemos junto contigo en el reino de los cielos. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada, beban todos de él. Entonces nosotros lo tomamos como la representación. Y entonces si yo me hago un poquito para un lado, no, pues aquí mismo me
yo les doy el pedacito. Entonces, sino a la gloria del Dios Todopoderoso, porque creímos en ti, Señor, porque creímos, hacemos, porque creímos, entendemos, porque tú nos dices, lo creemos, lo entendemos y lo hacemos. Gracias, Padre Santísimo, por todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora entrego el lugar a mi hermano Doroteo para que nos despida con un canto. Dios los bendiga, hermanos en la línea, cuídense mucho. Se les ama a todos y se consideran a todos como si fueran de nuestro grupo, sean o no sean, porque nosotros no somos una religión, sino un grupo, elegidos de Dios. Dios los bendiga. Venga, tome el lugar, hermano. Ya sí, bueno, déjelo que termine el este comentario. Acabo, ya el mero lo voy a ahí sí se... Es el número 1, con esta alabanza después. Aleluya al Señor. El número 1, después de esta alabanza nos despide, el sol. En esta vida esperamos la victoria, ya que el Señor el mismo nos dará. Despertaremos a estar con el Señor, donde se goza eterna libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Él nos libra del pecado, su morada se quita con el frío, el castigo nos iba a verdad, dejando Cristo blanco,
presencia, vamos a oración. Amén. Vamos a la oración. Bendito Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido, Padre, estar vivos, Padre. Por habernos dado la oportunidad, Padre Santísimo, de estar delante de ti. En este lugar de oración, Padre Santísimo, tratando de ser agradables delante de ti, Padre, sobre todo aprendiendo tu palabra, Padre Santísimo. Padre Santo, ya no esperamos, Padre, retirarnos de este lugar. Yo te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, tú los lleves con bien. A donde quiera, Padre Santísimo, que ellos vayan, que tu bendición, que tu Espíritu, Padre, esté en cada uno de ellos. Que los cuides, Padre Santísimo, si es tu voluntad, Padre. Despídenos en paz, Padre Santísimo, tráenos las siguientes semanas, si es también tu voluntad, Padre Santo, que cuidemos en el recurso de la semana. Y sobre todo, Padre Santísimo, que estamos en tus manos, tú lo sabes, Padre Santo. Despídenos en paz, Padre, te lo pedimos en tu dulce nombre, Señor Cristo Jesús. Amén. Cuando nuestra vida en la tierra tenga que llegar la última batalla, podemos terminar. Cuando